La importancia de la alabanza o la demanda de la alabanza. Acá el salmista, hermanos, está estimulando a todos aquellos que leemos este salmo a alabar a Dios. La palabra alabanza lo que significa es admiración. La palabra alabanza lo que significa es darle los méritos a una persona. La palabra alabanza lo que significa es elogiar, enaltecer, la aprobación de lo que ha hecho determinada persona. Entonces acá el salmista está exigiendo o implorando a los hijos de Dios que alabemos al Señor. Ahora, la alabanza surge, no surge naturalmente así de la nada. La alabanza surge de el agradecimiento. O sea que la alabanza surge de ciertas razones que vienen a nuestra vida, y de esas razones que vienen a nuestra vida hay un agradecimiento y nosotros alabamos a ciertas personas. Ahora, acá está demandando que se alabe a Dios. Ahora, cuando vemos esta demanda de parte del salmista, que alabemos al Señor, sería importante mencionar cuáles son las razones por las cuales nosotros tenemos que alabar a Dios. ¿Quiénes? Los creyentes, la iglesia del Señor. Aquí vamos a hacer un paréntesis para que podamos entender por qué es necesaria la alabanza a Dios. Ahora, por eso le menciono, la alabanza no se limita al canto, sino que la alabanza, esa es una manifestación de alabanza, el cantar. La alabanza es amplia, elogiar, por eso le decía, dar los méritos a la persona que ha hecho algo por nosotros, etc. Ahora, hacemos un paréntesis. ¿Por qué debemos de alabar a Dios? Ahora, cuando leemos en la Biblia, vemos el plan de salvación de Dios, vemos las razones por las cuales los hijos de Dios, los creyentes y la iglesia debemos de alabar continuamente a Dios. Ahora, quiero, por eso le menciono, hacer un paréntesis para después retornar a este capítulo del 47 que leíamos. Por ejemplo, el plan de salvación del Señor para los seres humanos, le quiero comunicar que no fue para los salvadoreños. El plan de Dios no fue para los chapines, para los hondureños, para los americanos. El plan de salvación de Dios no fue para todos los seres humanos. El plan de salvación de Dios fue exclusivo para los judíos. O sea que el Señor, cuando los seres humanos en Adán y Eva le fallamos, diseña, usted ve en el capítulo número 3 del libro de Génesis, diseña un plan de salvación, pero ese diseño del plan de salvación no era para todos los seres humanos, era exclusivo para una nacionalidad, exactamente una nacionalidad, para que lo entendamos así. Era exclusivo para un país, y el país se llama Israel. ¿Cuáles son las razones por las cuales él decidió así? Él en su soberanía decidió. Algunos dicen que como el Señor, cuando él estuvo sobre la tierra, su nacionalidad era judía. Entonces algunos dicen que esa es la preferencia, porque en el cielo hay un judío que es el Hijo de Dios. Entonces por esa razón los judíos tienen una preferencia, y tuvieron la preferencia desde el capítulo 3 del libro de Génesis. Ahora, eso lo entendemos así porque cuando el Señor dijo, todos están destituidos de la gloria de Dios, el Señor no tenía por qué salvar a nadie. Y yo en algunas ocasiones lo he ejemplificado así. Es como que usted vaya a una cárcel de máxima seguridad. Por ejemplo, cualquier cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos, por ejemplo, Guantánamo o cualquier otro país. Hay muchas cárceles famosas. Todos los que están ahí
están condenados con cadena perpetua. Lo que ahí significa es que esas personas no pueden salir vivos de ahí. Entonces los seres humanos, el ser humano quedó condenado perpetuamente, eternamente. Perpetuamente tendría una limitante de años, pero el ser humano quedó eternamente condenado en una cárcel, en la muerte, en las enfermedades, en esa condición de ser humano. Ahora, entonces usted va ahí a esa cárcel de máxima seguridad y ve cuánto es la población de una cárcel. Por ejemplo, 100,000 personas, 50,000 personas. Y entonces usted que es, por ejemplo, el encargado de la cárcel, digámoslo así, y dice, yo tengo una intención y voy a sacar de estos 50,000 personas que hay aquí, yo tengo la gana y voy a sacar sencillamente 10 personas de 50,000. El problema es que esas 10 personas, para que lo entendamos así, no eran salvadoreños. Todos los 10 eran judíos. Entonces él escogió a su pueblo, porque él es judío, lógico. Entonces él escoge al pueblo del Señor, a los israelitas. Entonces el plan de salvación, cuando él viene y muere, viene a darle esperanza a ese pueblo, al pueblo de él, al de su misma nacionalidad, que él iba a nacer en esa misma nacionalidad. Entonces, todas las demás nacionalidades, los salvadoreños, los hondureños, los americanos, no teníamos esperanza, no teníamos oportunidad. Ninguna de nada, nada de nada, ni la mitad de una. Porque todo el plan estaba diseñado para que ellos fueran ser salvos. ¿Cuántos judíos habrán? ¿Qué? Por ejemplo, Hitler mató 6 millones en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué? 30 millones, 40 millones. Pero para ellos era el plan de salvación. Entonces viene el Señor, se convierte, el verbo se hizo carne, se hace a nosotros, se hace ser humano y trae la salvación. Entonces el problema está de que el Señor lo ejemplifica. Váyase al Evangelio de Lucas. Acá en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 14, si usted me ayuda a leer para que podamos entenderlo. En el capítulo número 14, léalo conmigo. Acá lo vemos ya palabras del mismo Señor, ya cuando Él estaba acá. Y en el versículo número 16 leemos, dice, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. ¿A quiénes? A los judíos. Ya, solo es cuestión de que ustedes me acepten y crean en mí. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae aquí, ¿a quiénes? Dice ahí, léalo, los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. Entonces aquí usted puede ver que no es un invento mío, sino que aquí usted puede ver que el mismo Señor lo expresa a través de una parábola, que Él hizo una cena y en esa cena estaban convidados, invitados, pero los invitados no llegaron. O sea, el pueblo de Israel no llegó, no entendió, no lo conoció.
No solamente eso, sino que viene y se reúnen políticamente con el imperio de Roma y hacen una alianza. Y como no podían matarlo justamente, porque no había cometido ningún delito ni ningún pecado, entonces usted ve que usted recuérdese que Roma es uno de los orígenes de las leyes de todo el mundo, pues, para que usted tenga una idea, pues, Francia, Roma, vienen las leyes después para acá, para los códigos que nosotros tenemos. Entonces Roma era una república donde habían leyes, así como ahora, pues, usted ve una de las mayores condenas que había era la crucifixión. O sea, es como la máxima seguridad, pues, para que lo entendamos. Entonces habían leyes. Entonces, como no lo podían matar al Señor, o sea, justamente porque no cometía ningún delito, entonces los religiosos del momento, los judíos religiosos que habían hecho un pacto con Roma, por eso es que la religión con política es una pócima diabólica. O sea que el que uno traiga a una iglesia políticos, a eso me refiero, pues que venga un político y que usted al político le dé el micrófono. Esa es una mezcla entre política y religión, es una maldición eso, pues. Entonces eso no se puede hacer. Entonces la Biblia se le llama la gran prostituta. Entonces lo que le quiero decir es que los religiosos del momento, Caifás y todos ellos, que eran los que tenían la iglesia, los pastores, estaban aliados con los políticos y entonces van donde los políticos de Roma y entonces le dicen: mira, este hombre está haciendo esto y dice esto, y le montan un juicio, así como montan juicios, le montan un juicio con testigos falsos y lo condenan y lo llevan a la muerte. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces le hicieron un juicio y lo matan. Entonces ahí usted puede ver que ellos desprecian al Señor, lo desprecian rotundamente. Entonces después de esto, entonces el Señor se molesta. No solamente se molesta, sino que se enfurece. Dice ahí que se enoja por lo que estos desprecian, porque no lo conocieron, porque no entendieron, porque ellos, los judíos, pensaban, para que lo entendamos así, los judíos pensaban que el Señor venía a liberarlos de Roma. Para que usted y yo entendamos, Roma era como decir Estados Unidos, pues. O sea, Roma estaba, para que entendamos así, es como que Estados Unidos no invadiera México, Estados Unidos invadiera Guatemala, Estados Unidos invadiera El Salvador, invadiera Honduras. Entonces, pero nosotros seguimos siendo salvadoreños, solo que estábamos bajo la jurisdicción de Roma. Entonces así estaba el pueblo de Israel. O sea, seguían siendo judíos, pero estaban bajo el imperio de Roma, y Roma iba conquistando los países para cobrarles extorsión y cobrarles impuestos, y el imperio se hacía más millonario. Entonces, en ese momento usted ve que entonces los judíos decían, ellos entendían que había un Mesías, que venía un libertador para sus vidas, pero ellos lo entendían que el libertador era un hombre que venía a revolucionar y a hacer otra Roma terrenalmente. Y entonces a derrotar a Roma, y que ellos iban a quedar gobernando y ellos ser la nueva Roma, para que lo entendamos así. Entonces ellos así lo veían políticamente. Pero usted ve que el Señor no apareció políticamente. Entonces el Señor decía: cállense, no digan nada, no digan que acabo de sanar a alguien, no digan que levanté a este muerto, no digan. Porque ellos tenían que tener el olfato que el Señor no se refería políticamente hablando, sino que el Señor se refería a un reino eterno. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces usted ve ahí, empiezan a poner las excusas, estos y no quisieron. A tal grado que ahora doctrinalmente, se ha establecido que, por ejemplo, si un judío ahora muere y no acepta a Jesucristo, va a condenación. Imagínense qué triste. O sea que si un judío muere, ahora va a condenación. En la Biblia solo se establece allá en el libro de Apocalipsis un promedio que van a ser salvos los 150,000 que usted ha leído. Entonces dice que Él ha escogido, ahora ya no los escogió a todos, sino que solamente ha escogido
150,000, pero son de los que nazcan en esa parte de la Biblia, pues, del Apocalipsis. Entonces ahora el Señor se molesta y nos trae esperanza a todos aquellos que no somos judíos. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor esta tarde. Terminamos ahí el paréntesis, el que abrimos al principio. Le voy a dar otro ejemplo para que lo podamos entender. Hermano, eso se oye muy de novela, eso se oye muy de película. Se lo voy a poner ya en un ejemplo mundano, pues para que lo entendamos, pues. Como no lo entendemos espiritualmente, entonces se lo voy a poner un ejemplo mundano. Hay un montón de millonarios en el mundo. Hay un montón de millonarios en el mundo contemporáneamente que tienen grandes fortunas. Y una de las cosas que molesta a los millonarios, los imperios de los millonarios se hacen con el objetivo que haya un relevo generacional, que el hijo siga la empresa, que el hijo siga el patrimonio, que el hijo proteja y haga crecer el patrimonio. Esa es la idea. Entonces los padres se esfuerzan en hacer crecer el patrimonio para que el hijo le dé continuidad. Y hay grandes fortunas en el mundo. Pero resulta que muchos de los hijos de estos millonarios ni les interesa, ni dicen ellos que traen vocación para lo que sus padres hicieron. Por ejemplo, aquí en el país, para que usted tenga una de las ferreterías más grandes del país, que ya quebró, sus padres le dejaron a ese hijo, le dejaron una gran fortuna para que le diera continuidad a esa ferretería. Pero el hijo lo que hizo fue, dice que él le gusta el arte, él es pintor. Y entonces lo que hizo de esa gran ferretería aquí en El Salvador, lo vendió y ahora él se dedica a pintar. Y lo vendió, todas las propiedades las vendió. Porque a él no le interesa ser ferretero, eso es para indios, dice él. Y vendió todas las propiedades del papá, que le costaron más de 100 años. Era una ferretería de más de 100 años acá. Le estoy diciendo de alguien que yo conozco. Entonces él anda pintando, ahora se dedica a pintar, es pintor. No es famoso en eso, pero él dice que esa es su vocación. Pero en este caso el papá le dejó porque el papá murió, hubo una heredad. En el caso del Señor, en el caso de Dios, en otros casos no hay herencia. Vienen los señores en vida y se molestan tanto por la negligencia de los hijos, se molestan tanto por la indiferencia de los hijos y se molestan tanto por la frialdad de los hijos que no logran entender cómo sus padres lo lograron llevar hasta ahí. Entonces no le ganan los sentimientos, sino que en vida dicen, vaya, yo tengo 50 millones y empiezan a regalarlo literalmente. Se lo regalan al vigilante, se lo regalan al guardaespaldas, se lo regalan. Un ejemplo contemporáneo de eso es el que creó la Kodak, para que usted tenga una idea. Es Eastman, se llama, famoso. A la última persona que le empezó, él había construido un teatro para su mamá en su casa y entonces sucedió esto que le estoy diciendo. Agarró todos los millones y los regaló. A estos babosos no les dejó nada, ni carros, nada. Y que vean ellos cómo hacen. Y lo regaló. Eso para que lo entendamos. Un ejemplo mundano, terrenal, eso es real, hermano. Es real. Así como se lo estoy diciendo. Entonces aparece gente de la nada, con grandes fortunas, de la nada, simplemente porque en el último momento de que la persona iba a morir, esa persona le interesaba todo lo que hacía esa persona. Entonces, el Señor Dios no se quedó de brazos cruzados. Al ver la indiferencia del pueblo de Israel, no dijo, me voy a morir y ahí que le quede algo a ellos. No, en vida.
Por eso es que le estoy diciendo, en vida el Señor se molestó de la actitud de ellos y empezó a repartir la heredad. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Y entonces dijo: señores, estos no quisieron. Se lo voy a volver a poner en otro ejemplo mundano. Por ejemplo, usted tiene una empresa y usted la levanta. Y entonces, pero a sus hijos no le interesa la empresa. Entonces, ¿qué pasa? Usted la regala. Se la regala al administrador. Ahí, literalmente se la regala. Entonces, ¿a dónde entramos nosotros? Usted y yo, ¿dónde entramos? Nosotros entramos en una familia que los hijos eran los del pueblo de Israel. Ellos eran la sangre azul. Ellos son los elegidos. Ellos son los que Dios vino a salvar. Entonces nosotros entramos, nuestra condición de iglesia y nuestra condición de hijo, ¿cómo entramos? Nosotros entramos como hijastros, para que lo entendamos así. Como que viene, usted tiene su casa, pero resulta que a sus hijos no le interesa nada de lo de su casa. Y entonces usted dice: me molesto con mis hijos biológicos de mi matrimonio, y entonces todo se lo voy a dejar a mi hijastro. Eso es normal. ¿Por qué? Simplemente porque a estos babosos no les interesa nada de lo que yo hago. Entonces eso es normal. Aquí se lo estoy poniendo un ejemplo mundano, terrenal, para que usted lo entienda lo que pasó con el Señor. O sea, el Señor tenía una heredad para los israelitas, para los judíos, pero el Señor se molesta tanto con ellos que en vida no deja que mueran, sino que en vida dice: vayan a traer a los pobres, vayan a traer a las prostitutas, vayan a traer a los mancos, vayan a traer a los ciegos, tráiganlos, porque esta cena se va a hacer con ellos. ¿Y quiénes son los pobres? ¿Quiénes son los mancos? ¿Quiénes son los ciegos? Somos usted y yo. Por eso es que en las iglesias no hay astronautas. Por eso es que las iglesias no están llenas de grandes políticos. Por eso es que las iglesias no están llenas de grandes sabios. Las iglesias están llenas de personas de escasos recursos, personas que ellos nos dicen come gallinas, personas que muchas veces no sabemos leer ni escribir, no sabemos el alfabeto, pero no importa que no sepamos leer ni escribir, pero lo importante es que hemos sido escogidos por el Señor. Entonces vea, ¿cómo entramos nosotros? Como un hijastro. Entonces el Señor se molesta tanto y dice, y vea el versículo 23. El versículo 22. Dijo el siervo: Señor, se ha hecho como me mandaste, y aún hay lugar. O sea que mandaron a hacer la invitación y todavía habían sillas. Y era tanto la molestia de Dios que no quería que ninguna silla se llenara de ellos. Y va y da la orden otra vez y dice, y dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, porque para que se llene mi casa. No quiero ninguno de estos tales hijos que tengo y que vine a morir por ellos que se salve. Quiero que solo haya de las descalzas. Quiero que solo hayan pobres. Quiero que solo hayan ciegos. Quiero que solo hayan mancos. Quiero que solo hayan prostitutas. Quiero que solo hayan afeminados. Quiero que solo hayan ex lesbianas. Quiero que solo hayan personas que nadie da nada por ellos. Que no quede ninguna silla. Que se llenen todas las sillas, pero de la descalza del mundo. Increíble lo que hace Dios. Y entonces ahí entra los hijastros, somos nosotros. Aquellos, por eso es que nosotros el peligro que nosotros tenemos que tener es alegrarnos del bien ajeno. Por eso es que el Señor pide y dice, vea en la Biblia que dice que hay que orar por ¿quién dice? Por el pueblo de Israel. Porque la desgracia de ellos fue la bendición de nosotros. Porque imagínense cuántos judíos están en la condenación eterna. ¿Cuántos? Millones. Pero la desgracia de ellos, o sea, quien tendría que estar en la condenación eterna, en la cárcel, para que lo entendamos así, éramos nosotros. Pero Dios en su infinita misericordia nos dio la esperanza,
nos dio, no estaba obligado el Señor a hacerlo. A los hijastros a darnos una heredad. No estaba el Señor a los hijastros a darnos una oportunidad. No tenía por qué hacerlo, porque todos estábamos condenados. Dice el Señor que el ser humano quedó muerto en sus delitos y pecados. No había esperanza en ellos. Entonces, aquí viene la esperanza para nosotros. Entonces el salmista define y aclara todo este plan de salvación. Y usted ve ahora usted y yo, la iglesia tiene esperanza. Ahora la iglesia es diferente. Ahora la iglesia, ahora dice allá en el Evangelio de Juan, dice que ahora ya nosotros no somos criaturas, sino que ahora nosotros somos hechos hijos de Dios. Entonces ahora usted y yo somos hijos. Entonces, si usted es hijo ahora, hemos sido constituidos hijos, entonces eso significa que también tenemos derecho a una herencia, a una heredad. Hay una diferencia entre patrimonio y heredad. Por ejemplo, el patrimonio, cuando la Biblia habla del patrimonio del creyente, se refiere a todos los recursos, las propiedades, las acciones y todo lo que la persona tiene en vida. La heredad establece la Biblia y establece Dios, por eso hay que hacer esa diferencia entre heredad y patrimonio. La heredad es cuando se muere la persona, cuando se muere el papá, cuando se muere el que va a dar la herencia. Entonces, cuando se muere la persona, entonces la persona recibe una herencia. Entonces, esa es la heredad. Entonces, aquí el Salmo dice que los creyentes ahora, la iglesia del Señor, tiene una heredad. O sea que ya murió Cristo, ya murió Dios en la cruz del Calvario. Entonces ahora los creyentes ya ahora tenemos una heredad. Y la heredad que ahora nosotros tenemos es que somos hijos del Señor. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Vámonos al libro de Salmos 47. Espero que me logre llevar el hilo, porque entonces dice acá: pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros. Entonces, cuando dice aquí debajo de nosotros, se está refiriendo a nosotros los hijastros, nosotros los que no teníamos que ver nada. O sea, nosotros los creyentes, nosotros están sometidos sobre nosotros todos los pueblos de las naciones. O sea que los alemanes, los americanos, que los defiende el ejército más poderoso del mundo, los europeos, que los defienden las naciones más poderosas del mundo, o sea, todos ellos que son poderosos en la tierra, humanamente hablando, o sea, hay una nacionalidad, y la nacionalidad y la ciudadanía de los cristianos es superior. O sea, todas las naciones ahora están debajo de los creyentes, y todo eso es producto de la misericordia de Dios. O sea, por ejemplo, yo les mencionaba que si uno quiere la ciudadanía americana, antes valía 2 millones. Ahora vale 5 millones. Si usted tiene 5 millones, usted que me escucha, paga los 5 millones, los deposita en Estados Unidos, y entonces en un mes usted se va para Estados Unidos con todo y familia. Eso vale. ¿Y por qué los millonarios pagan eso? ¿Por qué los millonarios pagan 5 millones? ¿Por qué la gente paga eso? ¿Por qué cree usted que paga eso? La gente paga eso porque la gente quiere ser de una nacionalidad poderosa, porque no cualquiera lo puede tocar a uno. Lo representa el país más poderoso del mundo, o la nación más poderosa del mundo. Y usted ve que la Segunda Guerra Mundial se dio porque mataron a un ciudadano de una nacionalidad involucrada en la Segunda Guerra Mundial, y estalló la guerra. O sea, que usted ve que hay un gran tacto. Si a un hospital, yo me recuerdo que llega un ciudadano americano, lo tienen que atender, aunque no haya nada, mandan a prestar esto porque una demanda y esto otro. O sea, es por todas las implicaciones que tiene, aunque el que ande ese voladito se le vean plumas de indio acá, pues.
sea, eso no importa, pero como lo representa esa nación poderosa del mundo, la gente tiene miedo. Pero dice aquí el Salmo que no, ahora nosotros, los que tenemos la ciudadanía celestial, la ciudadanía de Cristo, todas las naciones están debajo de nosotros, porque ahora nosotros no nos representa un gobierno terrenal, sino que nos defiende el Rey de Reyes y el Señor de Señores en todos nuestros problemas. Dice acá el versículo entonces dice el versículo número 3: Él someterá a los pueblos debajo de nosotros. Porque en este momento que se escribió este salmo, Jesús no había muerto. Ahora ya están debajo del pueblo celestial. Y entonces dice: y a las naciones debajo de nuestros pies. Y él dice el versículo número 4. Entonces él dice, elegirá, ¿qué dice? Nuestras heredades. Por ejemplo, el Señor como Padre, Él había, para el pueblo de Israel, si usted es estudioso de la Biblia, ha logrado notar de un lugar, hasta cantos hay, de Canaán. ¿Ha escuchado Canaán? Entonces Canaán era una tierra, la tierra prometida, Canaán. Entonces Dios había diseñado una heredad, terrenalmente hablando, para los judíos. Así como cuando usted dice: quiero que mi hijo le quede este edificio, esta casa. Entonces el Señor Dios había diseñado una heredad para que su pueblo heredara en tierra la tierra de Canaán. No allá en la galaxia, sino que aquí en la tierra. ¿A dónde era? Ahí donde estaba Abraham, toda esa área de ahí, la tierra prometida. Toda esa área que fluía leche y miel. O sea, entonces Dios dijo: esta es la mejor tierra de todo el mundo, entonces se la voy a apartar a mi pueblo, al pueblo de Israel. Y por eso es que dice: la tierra de Canaán. Y usted ve que hay alabanza, dice: vamos para Canaán, vamos para Canaán. Pero esa es una tierra que estaba destinada para el pueblo de Israel. Pero ahora, dice aquí el salmista, a ellos se les destinó la tierra de Canaán, pero ahora nosotros, a los hijastros, a los que no teníamos nada que ver en este rollo, a los que ahora nosotros tenemos la bendición, a los que ahora nosotros somos hijos de Dios, ahora nosotros, Él escogerá nuestra heredad. Y entonces Él ya la escogió para nosotros. ¿Y a dónde la ha escogido? Ya no la escogió en la tierra. Ya no escogió: quiero que mis hijos adoptados vivan en Groenlandia. No, ya Él escogió la heredad que nos corresponde. Y dice: ahí en la tierra ya mis hijos adoptados ya no pueden vivir. Mucho humo, mucha bulla, mucha contaminación, mucha corrupción, mucho pecado, mucha locura. A estos hijos, el día que ellos mueran, los llevo a la patria celestial, al tercer cielo, a que estén conmigo en mis calles, en mi cielo. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces dice acá el versículo número 4, con el cual terminamos: Él nos elegirá nuestras heredades. Porque en este momento que se había escrito este salmo, todavía el Señor no había venido a morir por la iglesia. No había venido a morir por ellos. O sea, no había venido a morir por los judíos. Entonces no se sabía si realmente ellos iban a aceptar o no iban a aceptar. Pero como no aceptaron, entonces el Señor ahora dice: esa heredad a ellos se la había dado en la tierra, pero ahora a ustedes se la voy a dar en mi presencia. Ahora ustedes van a estar conmigo. Donde yo esté, ustedes van a estar conmigo. Entonces, al ver toda esta heredad y todo esto, hermanos, que el Señor ha hecho por nosotros, todo esto que el Señor ha hecho por nosotros, por usted y por mí y por la iglesia, entonces es el salmista aquí en el capítulo 47 nos obliga, nos estimula, nos insta, nos redarguye, nos presiona para que nosotros alabemos al Señor.
para que nosotros alabemos al Señor continuamente con nuestra conducta, con nuestras arpas, con nuestros cantos, con nuestro testimonio, porque lo que se nos ha dado al pueblo de Dios, a usted y a mí, es grande. Es algo que nosotros no merecíamos. Es algo que nosotros no podíamos llenar los requisitos, porque no éramos parte de este grupo, no éramos sangre azul, éramos de la descalza, éramos de los de afuera. Pero en su infinita misericordia, entonces el Señor dice: señores, entiendan lo que Dios ha hecho. Entiendan lo que Dios ha hecho por ustedes, entiéndanlo. Entonces acá, cuando uno entiende esto, hermano, cuando yo entiendo esto, yo, por ejemplo, personalmente, no lo entendía hace algunos años. Hace algunos años yo no lo entendía esto. A mí, yo les he comentado, me traían obligado a la iglesia. No solamente me traían obligado a la iglesia, sino que no solo una vez me cinchasearon. Me recuerdo de una vigilia, me pegaron 3 cinchazos bien pegados. Pero es que uno no entiende, uno no logra ver esto, uno no logra entender lo que uno tiene, la herencia que uno tiene. No solo una vez desafié a mis padres, porque me estaban metiendo de esto de la Biblia y esto de las cosas de Dios. Pero son cosas que uno no las entiende. Y ahora que ya uno puede ver, podemos ver la heredad que ahora nosotros tenemos, lo que ahora nosotros tenemos. Entonces yo lamento todas las veces que me rogaron para que viniera a la iglesia. Ahora yo lamento todas las veces que yo recuerdo que mis padres, para que hasta que le hallara, como le decimos en buen salvadoreño, sentido venir a la iglesia, nos invitaban a almorzar después del culto. Y era el amor de ellos y de mis padres. Vaya, mira, vamos a la iglesia y después de la iglesia, no existía el remanente, después de la iglesia vamos a ir a almorzar a tal parte. Y mira, después de la iglesia nos llevábamos las bicicletas a la iglesia. Y entonces nos decían: mira, vamos a la iglesia, hijito, porque como ya nos habían cinchaseado, ¿verdad? Y entonces veníamos, esa vez de la cinchaseada veníamos a la brava. Ya de la de otra vez, como dicen, el niño se curte, no nos podían estar dando garrote todos los días. Entonces la segunda vez, entonces echen la bicicleta al carro y le echábamos al microbús que teníamos. Y ahí en el microbús que teníamos le llenábamos las 3 bicicletas. Vale, después que vayamos al culto, vamos a ir allá a Metrocentro. Si ustedes se recuerdan, ahí por Rancho Alegre había una área de bicicletas. Vamos a ir, pero después del culto. Y entonces nosotros estábamos en el culto esperando que terminara el culto, porque nosotros después del culto íbamos a jugar con las bicicletas. Pero todo ese es el amor de los padres, para que uno vaya entendiendo y que el Señor vaya haciendo la obra en uno, para que uno vaya viendo lo que ahora nosotros tenemos. Y entonces todo eso, y usted lo hace con sus hijos, con su esposo, muchas veces con su esposa. Vamos y así, mira, y esto y aquí y allá, y después nos vamos a comer. Pero todo eso es el amor de Dios, para que nosotros vayamos entendiendo. Y entonces yo lamento toda esa rogada y toda esa llorada que me daban para venir a la iglesia, porque ahora que logro entender, ahora que logro ver, y entonces digo yo: qué desgraciado fui, qué mal fui. Porque, o sea, fui como le menciono, como ese que le dan algo y no lo valora. Y entonces uno dice, entonces por eso es que el pastor, usted ve, se molesta y dice: hay que rogarte para venir a la iglesia, hay que ponerte transporte para que venir a la iglesia, hay que decirte: súbase, hermano, vamos, Dios le va a ayudar para que suba el bus, démosle. Esa es una persona que no ha nacido de nuevo, que no entiende qué estamos haciendo en una iglesia. Usted y yo somos herederos del Hijo de Dios. Hay una heredad para nosotros, hay una heredad para usted y para mí, para que nosotros la disfrutemos. Entonces no nos hagamos del rogar. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Y usted ve, la prueba de nuestro amor para el Señor fue la pandemia. Usted ve que en la pandemia dijeron: miren, señores, ya no pueden salir. Y la iglesia de
del mundo se paró. La iglesia del mundo se paró. Las iglesias se pararon. Todo se paró. Pero cuando uno entiende esto, cuando uno entiende que tenemos un patrimonio acá en la tierra, heredad para después, y tenemos una bendición acá, entonces uno logra, ya no necesita de nada externo, ni que me digan que me van a dar almuerzo, ni que me digan que van a dar café, que me digan esto, sino que dentro de uno mismo uno logra entender la gran heredad que usted y yo tenemos en Cristo Jesús. Entonces dice el Salmo: alaben al Señor, alabemos al Señor, alabemos al Señor en todo momento. ¿Y con qué lo vamos a alabar? Alábelo con su testimonio, alábelo con sus actitudes, alábelo con sus conductas, alábelo con esto, con salterio, alábelo con arpa. ¿Por qué? Porque Él ha hecho tanto por usted y por mí. Él ha hecho tanto por usted y por mí, que dice aquí: batid las manos, pueblos todos, aclamad con Dios con júbilo, porque Jehová es el Dios altísimo y temible. O sea que es por eso le mencionaba al principio que la alabanza es la admiración. Entonces yo me siento indigno. Yo como persona me siento no solamente indigno, sino que inmerecedor de esta herencia. Me duele saber que yo voy a estar en el cielo, y mientras yo esté en el cielo hay un judío en el infierno. O sea, me duele saber eso y me siento indigno, me siento culpable al saber eso. Pero como no lo decidí yo, sino que lo decidió Él, entonces viene de mí un agradecimiento para el Señor. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces el salmista acá está exigiendo que haya una alabanza. ¿Por qué? Por eso le decía al principio: usted no puede alabar a algo que usted no admira. No podemos alabar a algo que nosotros no admiramos. Entonces, ¿qué dice el salmista? Alaben al Señor. ¿Por qué? Ya le estoy diciendo por qué. Porque usted y yo no éramos escogidos. Porque usted y yo estamos destinados. Qué galán que el Secot. Estamos destinados a la muerte eterna, condenación eterna. Dice que la condenación eterna es un gusano que no muere, no muere. Hay un libro de Mary Baxter, no es bíblico, es extra bíblico, y ella dice que fue una revelación ahí al infierno. Dios la llevó, no lo crea, pero no suma. Y dice que en ese lugar, para terminar, dice que una de las torturas que hay en ese lugar, torturas que hay, es que usted está, el cuerpo está así como usted me ve acá, pero dice que le arrancan la piel a uno, se la arrancan y le cae toda la piel en el piso. Imagínense el dolor, el grito que se oye ahí, dice, cuando a usted le arrancan toda la piel de todo el cuerpo y cae al piso, y después de la piel que queda como plastilina en el piso, le regresa y le cae en la cara y se la vuelven a arrancar y le vuelven a tirar al piso. Eso era donde nosotros íbamos. Y ahí hay judíos, y ahí hay muchas nacionalidades que no deberían de estar ahí, porque quien debería de estar ahí somos nosotros. Pero Dios en su infinita misericordia nos escogió, nos salvó, nos redimió, y ahora estamos aquí disfrutando del mensaje salvador de Jesucristo. Entonces, cuando uno entiende esto, hermano, entonces es contraproducente hacerse la última. Va a venir a la iglesia, hermano. No, fíjese que ahora tengo que llevar el perro a la veterinaria. Hermano, y ahora va a venir a la iglesia. No, fíjese que ahora tengo que lavar los chuchos. Y es que tengo 15 días que no le he lavado. Le voy a decir esto. Hay dos conflictos en la tierra. Nosotros, los creyentes, representamos un Dios, un país no terrenal, sino que un país espiritual. Para que usted lo entienda, es como que yo le diga a usted: miren, señores, todo esto se va a desaparecer. Así que dentro de pronto nos vemos en Marte. ¿Quiénes se quieren ir a Marte? Entonces, así es el evangelio del Señor.
El evangelio del Señor dice que toda esta tierra va a desaparecer. Todo esto, los reyes, los grandes ahora, todo esto va a morir. Nada de esto va a quedar en pie. Todo esto va a ser como un guisado, va a desaparecer. No lo dice yo, no lo digo yo, no lo dice el pastor, lo dice la palabra de Dios. Entonces dice el Señor que hay un grupo de personas que se van a ir a vivir a Marte, para que lo entienda, para que lo entendamos. Y allá en Marte no vamos a tener las mismas condiciones de aquí, de enfermedades y de locuras de acá, sino que allá, pero no es Marte, sino que es la patria celestial, es el cielo, el tercer cielo donde el Señor habita. Allá en el cielo no hay enfermedades, allá en el cielo hay vida eterna, no hay muerte, la gente no muere allá. Entonces las condiciones de ese cielo, entonces cuando una persona solo quiere las cosas de la tierra y lo de la tierra, y que mire que yo no aguanto por echarme una bailada, ay, las cosas de la tierra, mire que yo no aguanto por echarme un trago, usted es un ciudadano de la tierra, mire que yo no aguanto esto otro, es ciudadano de la tierra, pero que el Señor le revele que hay un país, y ese país no se llama Estados Unidos, ese país es la patria celestial, donde usted y yo vamos a morar eternamente con el Señor. Yo le decía a alguien, yo entiendo a la gente, yo lo entiendo. ¿Por qué? Porque como fuimos hechos para ser eternos sobre la tierra, no sé si me doy a entender. Entonces fuimos hechos para ser eternos sobre la tierra. Por ejemplo, yo les he mencionado, por ejemplo, Adán pudo haber vivido 3,000 años. Pónganle 5,000 años, pues, inventemos 5,000 años. La Biblia no lo establece. Pero Adán fue hecho para vivir 2,000 años, 3,000 años, 4,000 años. La muerte aparece hasta que le falla al Señor. Lo que le quiero decir, entonces, nosotros creemos que esto es todo, que aquí es todo. El problema es que esto no es todo. Hay un país. Hay otro país, pero no está aquí, no está en Groenlandia, no es que no ha sido descubierto, no está en este universo, pues, no está en Marte, no está en Venus, no está en Saturno, sino que está más allá. La Biblia le llama el tercer cielo. Y entonces ahí es donde usted y yo vamos a morar. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Para ahí vamos. ¿Y cuándo vamos a estar ahí? Exactamente, nosotros muriéndonos. Y después de morirnos, nosotros hay una gran puerta en donde vamos a entrar a esa ciudad. Entonces uno tiene que entender esto. Y cuando uno logra entenderlo, entonces de uno hay admiración. Admiración. ¿Para qué? Admiración para Dios. Una de las cosas que me impactó a mí, yo era ateo, para que usted logre entender. Y una de las cosas que a mí me impactó para llegar al evangelio fue que, por ejemplo, uno se endeuda para comprar una casa. Y nos endeudamos ¿cuántos años? 30 años, vea. Si la termina de pagar. Pero una de las cosas que a mí me impactó fue ver a mi papá y ver al pastor general endeudarse para buscar una propiedad, para hacer un culto, para que usted y yo estemos sentados aquí. La lógica es, me voy a endeudar para una propiedad, para comprarla y hacer locales y poner un negocio y ganar. Pero endeudarme o para comprar una casa y es mi casa y la alquilo, pero comprar algo para venirme a sentar y hacer un culto. ¿Entendió lo que le dije? Entonces dije yo, solo lo puede hacer alguien que lo vive, lo cree, que existe ese país allá y que vamos para ese país. O sea, tiene que entender uno que es algo real, porque la lógica es para una casa, pues para mí, para una casa para mí. Es como que usted se endeudaría usted
fuera a comprar un terreno usted para hacer la casa comunal? Para hacer un culto, pues. Esto es como una casa comunal. ¿Dejaría usted 30 años de su vida para hacer una casa comunal? Solo alguien que logra entender, que tiene una proyección social, que logra entender. Y eso me desarmó a mí mentalmente. Pero ¿qué sucede? Es alguien que cree en este país, es alguien que sabe que existe Dios, es alguien que entiende que la Biblia no es poemas ni cuentos chinos, sino que la palabra de Dios verdadera, y que dice su palabra que cada palabra se va a cumplir al pie de la letra. Solo alguien así lo puede entender y hacer. Y si usted no me cree, vaya, vamos a comprar un terreno allá en San Miguel de $1 millón y lo paga y lo donamos a una iglesia. No lo va a hacer. Eso es lo que le digo. Solo alguien que entienda que este país existe, que este país es real, que esto no son cuentos de niños y fábulas. Esto es algo real que existe. Dios es verdadero. Usted y yo somos hijos de Dios. Usted y yo somos el pueblo escogido de Dios, y vamos a estar con el Señor tarde o temprano. Usted y yo estaremos en la patria celestial. No por designio de nosotros, sino por la voluntad y porque Dios nos escogió en su infinita misericordia. No por méritos, no porque yo era guapo, no porque yo era una gran astralidad, sino porque Dios dijo: a este salvé y a este aborrecí, porque yo soy soberano. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces el Salmo dice: alaben a Dios, alaben a Dios. Y alabe a Dios, y alabémoslo con canto, con salterio, con arpa, con nuestro testimonio, con esto otro, porque Él es el grande. Gloria al Señor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor, hermanos? Los veo algo tristes, se me durmieron. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor, hermanos? No se alegra por lo que usted y yo tenemos. Hay una heredad, hermanos. No se preocupe que no ha pagado su casa. No se preocupe que está enfermo. Hay una heredad que Cristo Jesús la tiene para su vida. Y esa heredad no es aquí, es en la presencia del Señor. No se preocupe que el marido la ha dejado o el hombre la ha dejado. No se preocupe. Hay un esposo, y no es un esposo terrenal, es el pastor de pastores que se va a hacer cargo de usted en la tierra y después que usted muera. Y a veces uno ahí está triste. No se preocupe. Ya ahora usted no es un hijastro sin padre. Ahora usted tiene un Padre celestial que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entonces todo esto uno se motiva, alaba al Señor y agradece al Señor tal como lo establece el Salmo, hermano. ¿No se alegran por esto? Es una bendición, hermano, que ahora nosotros, mire, estamos enfermos. Mire cuántas enfermedades yo he pasado, y en cada una no significa que no me voy a morir de alguna de ellas. En cada una el Señor ha estado. Pero lo que le quiero mencionar a usted también, y todos los que estamos acá, lo que le quiero mencionar es que ahora tenemos a alguien a quien llorarle, y es al Señor. Démosle un fuerte aplauso pues al Señor, hermanos. Terminamos esta tarde. Póngase en pie ahí donde está.